Qué bueno que estamos aquí esta mañana. Me da gusto ver a cada uno de mis hermanos que está aquí en este lugar. Y realmente cuando nos vemos aquí el domingo, yo he dicho que este es un tiempo de adoración a nuestro Dios, pero también es un medio de gracia. Y esto quiero resaltarlo mucho porque el concepto medio de gracia, recuerden que la vida cristiana lo vivimos por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, a veces uno dice, ¿y cómo recibo la gracia de Dios? La gracia de Dios no es otra cosa que Él viene a sus hijos y los bendice, Él quiere bendecirlo. Pero la pregunta es cómo lo recibimos. Y la Biblia habla de los medios de gracia. Es decir, de ahí la palabra medio, ¿no? En los medicamentos hay en las inyecciones hay una palabra que dice vehículo. ¿Ustedes la han visto? Y es la forma en que sirve para que venga la sanidad. Y los medios de gracia son eso. Hay varios medios de gracia. Cuando participamos de la Cena del Señor es un medio donde Dios a través de eso nos bendice. Y hoy lo vamos a hacer. Cuando venimos al culto, ese es un medio de gracia en el cual nos bendice. ¿Y cómo nos bendice? Bueno, cuando cantamos como lo hemos hecho, pero también el podernos ver, el poder estar en armonía, poder saludar a otro hermano. Ese es el medio por el cual Dios nos bendice, ¿no? A veces nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma de ser es muy diferente al otro, ¿no es verdad? Y a veces uno dice, híjole, pero es que el hermano es así. Pero es ahí donde Dios está haciendo ¿qué cosa? Está puliendo nuestra vida. Y ese se convierte en un medio, porque Dios va haciendo eso. Es como cuando le decimos, Dios, dame paciencia. Y a veces nos imaginamos que Dios tiene una farmacia allá en el cielo, ¿verdad? Y ahí tiene las dosis de paciencia que nos va a inyectar, y creemos que un día Dios va a venir y mágicamente nos va a inyectar, decir, ya te inyecté una dosis de paciencia. Y no, es a través de los problemas, de las dificultades, incluso a través de los problemas que genera el pastor, ¿verdad? Y Dios dice, ténganle paciencia a ese pastor, esa es tu dosis de paciencia que te voy a estar dando el día de hoy. Bueno, qué bueno que estamos aquí. Quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, y usted va a encontrar que ahí hay un pasaje muy hermoso, y ese pasaje hermoso tiene que ver con el bautismo de Jesús. Leyendo de los versículos 13 al versículo 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y vean que ahora ya como tenemos aquí ingenieros, técnicos en todo, para los hermanos que están en la iglesia, ya hemos ido mejorando poquito a poquito todo, y ahora ya, eso no significa que no deben traer su Biblia, sí deben de traer, o se los ponen allí, pero es para que usted haga notas en su Biblia. Por eso me gustan las Biblias impresas, porque tengo en mi Biblia un montón de notas, porque así recuerdo. Usted hace sus notas. ¿Cómo dice? Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y quiero llamar su atención en el versículo 15.
Sobre todo 14 y 15 dice que Jesús vino para ser bautizado por Juan. Pero lo que dice el versículo 14 y 15, más Juan, ¿qué dice? Se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es decir, Juan, ¿qué cosa? No quería bautizar a Jesús. Porque Juan sabía quién era Jesús. Dijo, no, yo no quiero bautizar a Jesús. Tú debes de bautizarme a mí, yo a ti. Pero vean lo que dice el versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Pero quiero leer este mismo versículo, sobre todo el 15, en la versión del lenguaje actual. Hace unos días, por cierto, los pastores del Distrito Centro y el seminario teníamos un curso con el jefe de los traductores de la Biblia del lenguaje actual, el doctor Edesio Sánchez. Él es un biblista, siempre me ha impactado su vida, un hombre sencillo, no es de los presunciosos, que ha participado en la traducción de muchas Biblias, al Tzotzil, al Cental. Él ha sido jefe de todos los traductores que han trabajado ahí, porque es un hombre que tanto el hebreo como el arameo y el griego son idiomas que los domina, igual que el español. Es decir, son de esas pocas personas que uno encuentra que uno dice, qué cabeza, ¿verdad? Para poder dominar idiomas y sobre todo bíblicos. Y él estuvo como jefe de la traducción de esta Biblia. Y el versículo 15, vean cómo dice, Jesús le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Como que le da más sentido, ¿verdad? Al pasaje. Hay un tema, y el tema es, y este es el tema, no quiero centrarme tanto en lo que pasa en el bautismo, aunque sí lo tocaré, sino este evento es un evento que me llamó la atención, y este pasaje lo he leído muchas veces, ha sido un pasaje que yo he predicado muchas veces de ello, pero este evento de manera muy particular me llamó la atención, porque dice, Jesús le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Y hay aquí el tema, ¿no? Obediencia ante todo, ese es el tema de esta mañana, obediencia ante todo. Es muy interesante la escena, porque Juan ha estado predicando a los alrededores de Jerusalén y ha estado bautizando a muchas personas. Y ha estado predicando sobre el arrepentimiento, sobre la necesidad que el hombre tiene de entender que es pecador y que debe venir a Jesucristo, o que debe aceptar el perdón de sus pecados y bautizarse. Y él ha estado predicando, dice que multitudes venían a él y incluso los fariseos y saduceos un día llegaron para bautizarse con él y le dijo, no, ustedes son una generación de víboras, ¿verdad? Ustedes quieren bautizarse para no condenarse, pero la verdad ustedes no quieren cambiar. Pero cuando llega Jesús, que va a iniciar su ministerio, porque si ustedes ven conmigo, Jesús todavía no ha ido a sus 40 días de oración y ayuno, todavía no ha empezado con ello, eso se relata en el capítulo 4, después de su bautismo. Viene a Juan y le dice a Juan, vengo para que tú me bautices. El choque que hay en Juan dice, a ver, ¿cómo que yo debo bautizar al Hijo de Dios? ¿Eres tú quien debe bautizarme a mí? No, yo a ti. Y esto me hace pensar que en muchas ocasiones hay cosas que Dios espera de nosotros y que choca con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de ser. ¿No es verdad? Dices, a ver, esto no es lógico. Esto no debe ser así. Creo que esto debiera ser de esta forma.
Y Juan estaba en ese mismo conflicto. ¿Cuál era la lógica de Juan? Si Jesús es el Hijo de Dios, yo soy el siervo, no soy el Señor. Entonces mi lógica me dice que quien debe bautizarme es Él a mí y no yo a Él. Y es ahí donde nosotros nos metemos en conflicto, cuando nuestra lógica no funciona. ¿O no le ha pasado a usted? A veces digo, no cabe en mi lógica. En mi lógica no cabe esto. No, esto tiene que ser de esta forma. Y entonces, ante el conflicto que tenía Juan de bautizar o no bautizar a Jesús, Jesús le dice, ¿qué cosa? Hazlo así por ahora. Por eso me gusta esa traducción. Hazlo así por ahora. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Tú no discutas. Tú no te metas en conflictos. No nos ha tocado que algunas veces decimos, no, es que así no debe ser, y llega alguien en el trabajo, el jefe o quien sea, tú hazlo así. Ya después investigamos, pero tú hazlo así funciona. ¿Le ha pasado alguna vez? No le ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Dice, tú hazlo así. Y nosotros nos quedamos con ¿qué cosa? No, pero es que yo quisiera una explicación lógica, coherente, científica, con razones, y empezamos a dar vuelta y nos dicen, no, tú hazlo así funciona. Y en este sentido, Jesús le está diciendo a Juan, hay cosas que se dan y no porque lleguemos a entender las cosas de manera clara como nos gustaría o como estamos acostumbrados en la lógica que tenemos. Y nos dice, lo que debes de hacerlo es eso, lo que Dios te pide, hazlo. Porque lo que nosotros debemos buscar, le está diciendo Jesús a Juan, es cumplir, dice, ¿qué cosa? Con lo que Dios manda. Y esta expresión es la expresión que me ha llamado mucho la atención en esta semana. Y entonces viene mi pregunta, ¿cuántas cosas Dios ha pedido a mi vida que yo haga, pero que no lo he hecho porque yo tengo mi propia lógica? ¿Y cuántas veces ustedes también se han enfrentado a este dilema de decir, es que yo no lo entiendo así, yo no lo veo así, es que no estoy de acuerdo con lo que así está diciendo? Y Dios nos dice, tú hazlo así, porque esto que yo estoy pidiendo es lo que Dios espera que hagas. Es decir, que aprendas a obedecer a Dios. ¿Por qué? Miren, quiero que mantengan sus Biblias abiertas y ahora vayamos al Evangelio según San Juan. San Lucas, perdón. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1 y capítulo 2. Pero vayamos primero al capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Y allí vamos a encontrar dos relatos también muy parecidos, o tres muy parecidos. Dos hicieron lo que Dios les pidió y uno no lo creyó. Vean cómo dice el capítulo 1, si ustedes están conmigo. En el capítulo 1, dice el versículo 5 en adelante, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios,
Según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Y el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y luego sigue leyendo el pasaje de la palabra de Dios. Y sigue hablando sobre el nacimiento de Juan, y llegamos al versículo 20. Del versículo 19, respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vean, aquí un asunto ilógico. Ilógico para el ser humano, lógico para Dios. ¿Cuál es el asunto ilógico? ¿Cómo un hombre anciano y una mujer anciana iban a tener un hijo? ¿Eso no es ilógico? Aquí es un conflicto. Pero Dios tenía un plan para ellos. De ellos iban a ser Juan. Y aunque este era un hombre justo, porque no estamos hablando que dijéramos que este varón, Zacarías, fuera un hombre pecador. ¿Qué dice que era? Un hombre justo. Así dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Pero cuando Dios le da una instrucción, ¿qué pasó? Dijo: no, Señor, esto no puede ser. Esto es ilógico. Estamos hablando de la lógica de Dios y la lógica nuestra, ¿no? Que en la lógica de Dios nuestra lógica no cabe. En la lógica de Dios solo hay un llamado. ¿Cuál es el llamado? Obedezcamos. Pero a veces a la obediencia anteponemos nuestra lógica. ¿Y qué pasó? Le dijo Dios: bueno, está bien, no creíste, pero de todos modos va a pasar. Y el tema: no vas a poder hablar hasta que nazca tu hijo. Y esto me hace pensar en algunas cosas, pero no quiero adelantar, no quiero terminar el sermón antes de iniciarlo. Seguimos leyendo. En el versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó en quitar mi afrenta entre los hombres. Vean la actitud de Elizabeth. Fue diferente a la actitud de ¿quién? A la actitud de su esposo. ¿Qué dijo su mujer? No, si Dios me va a dar un hijo, pues qué bendición. ¿Y qué pasó? Ella no entró en ese dilema que estoy hablando, el dilema de su ilógica. ¿Cómo? Porque Elizabeth también pudo haber dicho: ¿cómo yo a esta edad? ¿Se acuerdan de Sara en el Antiguo Testamento? Dice: yo, una mujer vieja, anciana, ¿va a dar a luz un hijo? Otra vez, la lógica del hombre y la lógica de Dios. ¿Qué tan capaz somos de obedecer? Aun cuando nuestra lógica no es la más correcta. Pero vean qué pasa en los siguientes versículos. Y viene el anuncio del nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado otra vez, ¿verdad?, por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo.
bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y vean el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Otro asunto ilógico. ¿Cómo una jovencita que no ha conocido varón, le es anunciado, ¿qué cosa? Que queda embarazada? Habráse visto cuestión, ¿verdad? Habráse visto cuestión. Dice, yo no he conocido varón. ¿Cómo es que voy a quedar embarazada? Y ella pudo haber dicho esto, no, ¿cómo voy a creer eso? Eso aquí en Israel y en todas las mujeres jamás ha pasado tal cuestión. Mas sin embargo, dialoga él con el ángel Gabriel y ella termina diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué termina diciendo en este caso María? Está bien, hágase la voluntad de Dios conforme a su palabra. ¿Qué está explicando? Es decir, si esa es la voluntad de Dios, ¿qué cosa? No hay problema. Yo acato la voluntad de Dios. Mi lógica dice que no es posible, pero la lógica de Dios lo hace posible. Y entonces, si esa es la voluntad de Dios, yo voy a obedecer la voluntad de Dios. Y déjeme leerle un último pasaje. Regresemos a Mateo en el capítulo 2. Y seguimos hablando, en el capítulo 1, seguimos hablando del nacimiento de Jesús. Se enteró José que su esposa estaba embarazada, ¿verdad? La que iba a ser su esposa estaba embarazada. Ya le había dado el anillo de compromiso, pero no estaban casados. Estaba desposada, dice. Ese es lo equivalente a nosotros, es decir, ya le dimos el anillo de compromiso, ya tenemos fecha de boda. Y entonces dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahí está su lógica. Y pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Las lógicas del hombre y las lógicas de Dios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora pongámonos nosotros en el lugar de estos personajes. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiera imperado? ¿La lógica nuestra o la lógica de Dios? Porque verlo así es fácil, ¿o no es cierto? Verlo así es muy simple. Mas, sin embargo, cuando ya le prestamos atención, vamos a entender que hay muchas cosas que Dios espera que nosotros hagamos y que no están de acuerdo a lo que nosotros pensamos, creímos o la manera en que hemos sido formados. Y entonces, como no están de acuerdo a nuestra lógica, ¿qué hacemos? Decimos, no, es que yo así no lo pienso, yo así no lo creo. Y como no lo creemos nosotros desde esa perspectiva, ¿qué hacemos? Terminamos en la mayoría de las ocasiones haciendo ¿qué cosa?
nuestra voluntad. ¿O no es verdad? Terminamos haciendo nuestra voluntad y decimos, no, sí, Dios dice eso, pero eso no es lo que yo creo. Tanto jóvenes como adultos. Los jóvenes que Dios les dice, necesitas conseguirte una muchacha cristiana, que tenemos 3 varones, 4 solteros. Dice su lógica, sí, pero es que hay más muchachas allá afuera que aquí en la iglesia. ¿Sí? ¿No esa es la lógica? Dice, no, allá hay más muchachas, allá hay para escoger, aquí en la iglesia ni hay. O las muchachas igual, ¿no? Es que los muchachos de allá son más buena onda que los de aquí. No, yo agarro y después lo convierto. No sé en qué, pero lo convierto. Esa es la lógica del muchacho. Se casan y terminan ¿cómo? Con un problema serio. Porque se impuso la lógica de ¿quién? La lógica del hombre. Porque Dios le dice, va a venir un compañero. Sí, Señor, pero no es mejor que yo lo agarre. Te echo una ayudadita, ¿no? O en los adultos también. Tenemos muchas cosas donde Dios nos dice, esto es lo que espero de ti. ¿Y qué decimos nosotros? Es que esa no va con mi lógica. Y terminamos haciendo una cosa diferente cuando Dios dice, haz esto y las cosas van a ir bien. ¿Qué pasó con la obediencia? Volvamos al pasaje donde iniciamos. ¿Qué pasó con la obediencia de Juan? Jesús fue bautizado y a partir de ahí, ¿qué cosa? Se inaugura el gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo que llega hacia nosotros con la redención de nuestro pecado. ¿Qué pasó con la obediencia de Elizabeth, la mamá de Juan? Que nace Juan, el que precede y anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con la obediencia de María? Que nace a través de ella, es la mujer privilegiada donde Dios pone en su vientre a Jesús para que se humanice. ¿Qué pasa con José? A José se le conoce como el padre de Jesús. Aunque biológicamente no lo era, se conoce como el padre de Jesús. Es decir, la obediencia a Dios va a traer resultados que a veces nosotros no nos imaginamos. Por eso, haciendo la voluntad de Dios ante todo. Pero cuando no obedecemos a Dios, a veces hay pequeñas cosas, ¿no? Como el caso de del papá de Juan, ¿no? De Zacarías. Yo no sé cómo pensar si yo hubiera sido Zacarías, quedarse mudo 9 meses. 9 meses sin poder hablar. ¿Qué les parece que Dios nos pusiera mudos 9 meses? Nos meteríamos en grandes problemas porque tendríamos situaciones muy difíciles. Ahora, pero yo les pregunto, ¿cuántas veces no hemos hecho la voluntad de Dios y no son 9 meses de consecuencias, sino a veces es todo el resto de nuestra vida? ¿O no es así? Y llegamos a decir, ¿por qué no hice lo que Dios me pidió? Y entonces viene el concepto, eso es lo que yo hubiera hecho. Pero como lo que yo hubiera hecho ya no existe, entonces asumimos las consecuencias de no someternos y de no aprender a obedecer la voluntad de Dios. Porque el ser humano, todos nosotros somos seres humanos, pero como seres humanos nos acostumbramos a vivir bajo nuestras lógicas. ¿O no es verdad? Una lógica muy simple. Una lógica muy simple para no meternos en conflicto. Una lógica muy simple. Nosotros, todos los que estamos aquí, hemos hecho planes de lo que va a venir en nuestra vida en los próximos 10 años. Esa es nuestra lógica. Una lógica muy simple. Y yo les pregunto,
¿cuántos de nosotros al terminar esta década, decir del 2022 al 2032, ya no estaremos? ¿O ustedes van a estar? Mi lógica dice que sí, es decir, ese es por fe. No, es por lógica nuestra, no por fe. Porque mi lógica dice que sí voy a vivir. Pero yo le he preguntado a Dios, ¿y sí voy a vivir? Entonces, como mi lógica dice que voy a vivir 10 años más, entonces planeo 10 años más que voy a hacer con mi vida. Y dejo lo que Dios espera que yo haga los últimos años de mi vida. ¿O no es así? La lógica del ser humano dice, pues el pastor ya tiene 61, 71, no sé si va a llegar, ya está viejito. Pero yo tengo 15 o 18, yo sí. No, ¿quién dice que yo sí voy a vivir y usted no? Mi lógica, la lógica del ser humano no es la mejor. Tenemos que pensar, ¿qué Dios está esperando? Y si Dios dice que yo debo vivir una vida cristiana en la mejor altura, ahora debo vivirlo, porque no sé si voy a estar después. Por eso quiero terminar haciendo algunas precisiones. Primero, ¿por qué no empezamos a preguntarle a Dios cuáles son los planes que Él tiene para mí? ¿Por qué no cada vez que Dios me habla de algo, le decimos, ¿eso es realmente lo que tú quieres de mí, Señor? Sí, entonces lo voy a hacer. ¿Por qué no dejamos nuestra lógica? Y usamos la lógica de Dios. Porque la lógica de Dios trae bendición. Imagínense ustedes, ya me imagino a Zacarías cuando nació su niño, ¿no? Cuando lo fueron cuando nace y por fin puede hablar, y yo creo, no dice la Biblia, solo estoy aumentándole a la Biblia, yo creo que dijo, si hubiera hecho lo que Dios dijo, no hubiera pasado por esto. ¿No creen que algo dijo así, algo similar? Si hubiera creído el Señor, miren, no hubiera pasado por esto. Aunque dicen que ahora sí existe el hubiera, ¿no? Porque hay un hombre, una señora que se llama el hubiera, pero el hubiera no existe. Es decir, el hubiera de que haya sido no existe. Entonces creo, hermanos, y con esto concluyo, los que están aquí y los que me escuchan a través, no vivamos bajo nuestra lógica. No le digamos, Señor, sí, eso es lo que tú quieras, pero mira, yo estos planes, yo voy por aquí y no, Señor. Creo que tenemos que aprenderle a decir, Señor, ¿eso es lo que tú quieres? Va, hagámoslo. Caminemos por ahí. Y el resultado de eso, ¿qué va a ser? Una bendición. Bendito fue José. Bendito fue Abraham en el Antiguo Testamento que le creyó al Señor. Bendita fue Elizabeth. Bendita fue María. Y bendito fue Juan el Bautista, cuando aprendieron a decirle al Señor, no cuestiones, tú solo obedece. Eso es todo, tan simple. Tú solo obedece. De lo demás, ¿qué dijo Dios? Eso yo me encargo. Por eso ese versículo en la TLA, o en la traducción del lenguaje actual, me gusta. Hazlo así. Y qué difícil es aceptar, ¿verdad? Cuando aún en el trabajo nos dicen, hazlo así. Y nosotros decimos, no, pero no, denme una explicación. Porque el ser humano ha racionalizado todo. Y qué bueno, es magnífico usar la razón. Pero en las cosas de Dios, decía Karina, necesitamos más que la razón, necesitamos ¿qué cosa? La fe. Donde la razón termina, ¿qué aparece? Aparece la fe. Y la fe es creer en absoluto en Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.
y que podamos aprender que Dios tiene planes para nosotros. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te doy gracias por enseñarnos esta mañana que nuestra lógica, Señor, muchas veces nos juega malas jugadas. Pero tu lógica, aunque parece ilógico para mí, va a traer un impacto de bendición. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué cosas estás esperando de mí que te parece, que a mí me parece que no es lógico? Pero que tú estás diciendo, es así y yo quiero que camines por ahí. Porque cuando yo haga eso, cuando aprendo a hacer eso, entonces yo aprendo que hay bendición y aprendo que tú haces grandes cosas a través de mi vida. Bendice a mis hermanos, ayúdanos a confiar plenamente en ti, en lo que haces y en lo que eres. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.